Historias extrañas de los suscriptores. Mi nombre es Valdemar, tengo 57 años y soy camionero. Ese día estaba haciendo una entrega de carne en un estado del noreste. Fue una de las experiencias más extrañas que he tenido en la vida. El viaje iba tranquilamente, hasta que en medio de la nada se ponchó una llanta de mi camión. Era la delantera del lado derecho. Era una carretera desierta y no había señal de celular para pedir una grúa o remolque. Yo estaba solo ahí, en ese fin del mundo, rodeado por una inmensidad de maleza y árboles secos. El sol ya se estaba poniendo y yo sabía que tenía que cambiar la llanta lo más rápido posible. Mientras estaba ahí, con las manos llenas de grasa y los ojos fijos en la tarea, algo llamó mi atención. Era extraño, todo estaba bien cerrado. ¿Cómo se abrió? ¿Alguien lo habrá abierto? ¿Y se llevaron la carne mientras yo estaba cambiando la llanta? Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. Había huellas en el suelo como pisadas que llevaban hacia una choza precaria allá en medio del monte. Decidí seguir las huellas entonces, desde las pisadas hasta la choza, para ver si realmente se llevaron mi carga. A medida que me acercaba, sentía un escalofrío en la espalda como si algo no estuviera bien. Cuando llegué ahí, la escena que se desplegó ante mí era aterradora. Había niños ahí, todos con ojos hambrientos y rostros esqueléticos, comiendo la carne cruda que el transportista llevaba como si fuera mantequilla. Sus ojos no se apartaron de mí cuando entré en la choza. Pero había algo profundamente mal en esos niños. No eran niños de verdad, eran transparentes como fantasmas y sus manos pasaban directamente a través de la carne que devoraban. Retrocedí instintivamente, sintiendo un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Sabía que algo terrible había sucedido ahí. Esos niños eran fantasmas, víctimas de una muerte terrible por falta de comida. No podía ofrecerles comida, porque eran espíritus, pero algo en mí deseaba desesperadamente ayudar de alguna manera. Con el corazón apretado salí de la choza y continué mi camino. No pude sacar de mi mente la imagen de esos niños hambrientos. Esa extraña experiencia me sacudió la cabeza, hermano. Y siempre me acuerdo de eso cuando estoy en la carretera. Me pregunto qué habría llevado a esos niños a ese triste destino. ¿Será que perdieron a sus padres y en consecuencia murieron de hambre en ese lugar? Creo que de alguna manera ayudé, ¿no? Ellos comieron parte de la carga. Ojalá encuentren la luz. Hola Leo, mi nombre es Jorge y hoy te voy a contar una historia que me pasó recientemente. Mi familia y yo vivimos en una finca a 15 kilómetros de la ciudad. Hubo una noche en la que eran como las 21 horas más o menos. Y mi papá tuvo que ir al banco para retirar dinero. Como ya era tarde, no quería que él fuera solo, así que fui con él. Mientras íbamos en moto por el camino de tierra hasta llegar al asfalto, siempre me daba miedo que algún animal saliera del monte y viniera hacia nosotros. Así que siempre estaba en estado de alerta total. Al llegar a la carretera, aceleramos un poco más porque ya era tarde, como ya había mencionado. Cuando llegamos al banco, mi papá entró y yo me quedé afuera, esperando y cuidando la moto, ¿verdad? Hacía mucho frío esa noche, amigo, y pasaron algunos minutos mientras él estaba adentro. En ese momento me di cuenta de que había un cementerio al otro lado de la calle. En cierto momento pasó un señor ahí dentro, entre las lápidas. Él estaba caminando en círculos de un lado a otro, como sin rumbo. Tenía una barba grande, un sombrero negro antiguo, una camisa medio gris y vieja y un pantalón negro también. Él pasó y me miró. Me puse todo erizado en ese momento. Pensé que era algún empleado, ¿verdad, Taria? Ahí trabajando a esa hora. Entonces mi papá llegó y le pregunté si había algún sepulturero ahí adentro, haciendo algún trabajo. Y él dijo que a esa hora ya no solía trabajar nadie ahí, que cerraban a las 5 de la tarde. Al día siguiente, cuando mi papá regresó ahí para resolver otras cosas, por casualidad pasó frente al cementerio de nuevo. Eran como las 7 de la noche y por curiosidad me dijo que miró hacia adentro.
Fue en ese momento cuando vio a ese señor caminando por el cementerio. Como yo había dicho en casa, él me dijo que eso era un alma, porque lo vio flotando y no tocaba el suelo con los pies. Dijo que un alma puede quedarse atrapada en un lugar por varios motivos: asuntos no resueltos, muerte traumática, magia o maldición, falta de rituales adecuados, venganza o resentimiento, pactos con entidades sobrenaturales. ¿Quién sabe qué le pasó a ese señor? Bueno, si él está ahí, espero que nunca salga de ese lugar y venga a aterrorizar a nadie, ¿verdad? Hola Leo, soy Radira, una gran fan tuya. Esa historia sucedió cuando tenía 7 años, ahora tengo 12. Un día vi en el periódico que el parque de nuestra ciudad sería remodelado. Nos pusimos muy felices, porque estaba muy dañado, todo destruido. Había algunos juegos totalmente oxidados. Recuerdo que el resbaladilla tenía unos tubos, todos en mal estado, que apenas se podía subir en él. Algunos juegos no funcionaban, por lo que el lugar se remodeló durante un mes. Y después de que el parque estuvo listo, fuimos a verlo, ¿verdad? Recuerdo que ese día mis papás me llevaron después de la escuela. Era como a las 5:30 de la tarde y yo estaba ansioso por usar todos los juegos. Gracias a Dios, arreglaron ese lugar que estaba muy deteriorado. Cuando llegué, jugué muchísimo hasta el anochecer. Terminé conociendo a una niña que parecía tener mi edad. Ella se presentó como Clara y dijo que estaba con sus padres, pero no había ningún adulto, además de mis padres, en el lugar. Ignoré el hecho y seguimos jugando, y me di cuenta de que siempre la veía cuando iba a ese parque infantil. Parecía que ella siempre estaba ahí, pero nunca había adultos cerca. ¿Será que vive aquí cerca y sus papás la dejan sola? A veces miran desde lejos, ¿no? Pero no veo a nadie. Hasta que un día, cuando llegué a casa, les comenté a mis papás sobre la niña llamada Clara. Sin embargo, ellos dijeron que me vieron muy contento, jugando como si estuviera platicando con alguna amiguita, pero que no había nadie ahí. Ellos pensaron que era alguna amiga imaginaria mía, que yo estaba imaginando cosas. O esa niña en realidad era un fantasma, que murió ahí en algún accidente, en esos juegos viejos y oxidados. Años después, supe que una niña había muerto ahí. Y eso causó un gran alboroto en esa época, obligando al ayuntamiento a remodelar el parque infantil, que ya llevaba décadas sin mantenimiento y que representaba un peligro para los niños. Actualmente ya no la veo. Creo que su espíritu fue a descansar. Historias extrañas de los suscriptores. Hola, me gusta mucho tu canal y me gustaría compartir una historia que me pasó hace algunos meses. Mi nombre es Yasmín y recientemente mi bisabuela paterna falleció. Fui al entierro que se llevó a cabo en un cementerio muy bonito y con la presencia de muchas personas. Aunque ya he vivido algunas experiencias sobrenaturales, lo que ocurrió ese día fue verdaderamente siniestro. Todos estaban acompañando el entierro de manera bastante tradicional. Y yo, en ese momento, estaba simplemente en silencio, respetando la tristeza que envolvía la ocasión. Fue en ese instante cuando empecé a escuchar interferencias parecidas a las de un radio. Mi papá es radioaficionado. Entonces, al principio, supuse que el ruido provenía de él o de alguien encargado del cuidado del cementerio que estuviera ahí, ¿no? Usando algún tipo de radio, pensé que todos a mi alrededor también estaban escuchando el ruido y no le di mucha importancia a eso. Sin embargo, con el paso de los segundos el ruido empezó a aumentar, volviéndose más nítido y perturbador. Miré a mi alrededor para ver si las personas también estaban siendo afectadas por ese sonido extraño, pero todos parecían estar completamente indiferentes, como si no escucharan absolutamente nada. Entonces decidí volver mi atención al entierro, tratando de ignorar la molestia. Fue en ese momento cuando un grito aterrador resonó por todo el cementerio. El grito estaba lleno de desesperación y angustia, y su sonido escalofriante hizo que yo diera un salto hacia atrás del susto. Miré a mi alrededor una vez más, pero todos parecían seguir con sus vidas, como si nada hubiera pasado.
Aquel grito llevaba una intensidad y un sufrimiento tan profundos que se grabó en mi memoria de forma imborrable. Incluso meses después, el recuerdo sigue atormentándome. Fue un episodio verdaderamente enigmático e inexplicable que me dejó con una sensación de inquietud hasta hoy. ¿Habrá sido alguna manifestación sobrenatural o simplemente un producto de mi imaginación? Solo sé que eso fue extremadamente extraño. Hola Leo, soy Donato de Belo Horizonte. Si eliges esta historia, dibújame con la camiseta de Ben 10. La historia extraña que voy a contar hoy aquí me pasó en 2020 y terminó a finales de ese año. Mi tía, Irene, se lastimó la pierna en un accidente inusual mientras lavaba el patio. Era piso y por descuido, ella resbaló y se cayó feo, fracturándose el hueso de la pierna. Ella fue a emergencias, le trataron la pierna y después de un tiempo regresó a casa. Fue en ese momento que ella se infectó con la enfermedad. Pasé unos días ayudándola en casa y después nos dimos cuenta de que no estaba bien. Necesitaba ser hospitalizada porque le faltaba el aire. Ella estaba muy mal, en estado grave. La verdad, eso nos partió el corazón. Es triste ver a un familiar en ese estado, hermano. Como vivíamos en una zona rural, era difícil ir a ese hospital todos los días, así que un día mi mamá decidió ir allá para ver cómo estaba ella. Fuimos con cubrebocas para evitar una posible infección y al llegar allá, ella no estaba mejorando. Al contrario, la situación se estaba volviendo cada vez más crítica. Tuve mucho miedo pensando que íbamos a contagiarnos de esa enfermedad extraña y quedar igual que mi tía. Entonces regresamos a nuestra casa y decidimos quemar el sofá donde ella se sentaba porque podía contener el virus. Y podríamos contagiarnos, ¿verdad? Mi papá me prestó un encendedor para que yo prendiera fuego. Sin embargo, cuando empecé a incendiar el objeto, algo extraño sucedió. Cuando el sofá empezó a quemarse, una figura fantasmal de fuego apareció ante mis ojos. Parecía una criatura gritando y retorciéndose. Desesperado corrí hacia mi papá para pedir ayuda y al volver él no vio nada anormal. Me dijo que debía ser solo la fuerza con la que el fuego consumió el material, haciéndome pensar que era algo de ese tipo. Al final de ese mismo año, lamentablemente, Irene nos dejó. Y hasta hoy no sé qué era aquella aparición de fuego. ¿Será que era solo un fuego normal o algo más siniestro? Una manifestación de la enfermedad que causó todo este mal y que estaba impregnada en el sofá. No sé qué pasó, ¿verdad? Un abrazo, Leo, gracias por todo. Mi nombre es Sabrina, tengo 15 años y recientemente mi familia se mudó a una casa nueva. Mi papá consiguió un trato increíble, adquiriendo un terreno en un lugar más alejado del centro de la ciudad por un precio muy bajo. Era un lugar tranquilo, rodeado de un denso bosque. El problema era que poco después de mudarnos, empezamos a escuchar historias aterradoras sobre una vecina misteriosa que vivía a unos 2 kilómetros de distancia. Las historias decían que esa vecina tenía un perro enorme y aterrador que se comía todo lo que se movía. Y después de que estábamos viviendo ahí, tuvimos 3 gatos y 5 perros desaparecidos, todos posiblemente víctimas de ese perro monstruoso. La gente ahí comentaba que era inmenso y feroz, con ojos que brillaban en la oscuridad. Mi papá, preocupado por nuestra seguridad, decidió ir a la casa de esa mujer para reclamar, y tenía la esperanza de encontrar una solución para eso. Entonces, amigo, una tarde, mi papá y yo fuimos a la casa de esa vecina misteriosa de la que todos hablaban. El lugar estaba completamente aislado, rodeado de árboles y arbustos, lo que hacía difícil ver la residencia. Cuando finalmente llegamos a la puerta, mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. La casa parecía abandonada y decadente, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Mi papá tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Intentó la manija, giró fácilmente. Entramos a la casa con cuidado, temiendo lo que podríamos encontrar adentro. Todo estaba envuelto en oscuridad y el aire estaba cargado de una atmósfera pesada. Parecía que nadie vivía ahí desde hace años.
Caminamos por los pasillos con el sonido de nuestros pasos resonando por la casa abandonada. Cuando llegamos a lo que parecía ser la sala de estar, era muy difícil respirar. Había un gran retrato en la pared que mostraba a una mujer con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Posiblemente era la vecina misteriosa. Seguimos explorando la casa. Cada paso aumentaba la sensación de inquietud. Llegamos a una habitación que parecía ser el lugar donde vivía la mujer. Estaba lleno de libros antiguos y viejos retratos. Pero lo más escalofriante fue cuando nos dimos cuenta de que había un collar de perro en el suelo, con un nombre grabado, Rex. Era el nombre del temido perro asesino que vivía comiéndose a los perros y gatos de la zona. En ese momento escuchamos un sonido que venía de afuera. Corrimos hacia la ventana y vimos algo que nos heló la sangre. El gigantesco perro Rex estaba parado en el patio, mirando hacia la casa. Sus ojos brillaban y su baba goteaba. Eso no era un perro normal, Leo. Era una bestia demoníaca. Con el corazón acelerado, mi papá dijo que probablemente la vecina misteriosa no debería estar ahí. En realidad, ese animal debe habérsela comido. Había marcas de sangre en el suelo. Probablemente la dueña le sirvió de última comida. El perro destruyó la puerta de repente y entró furioso. Por suerte, mi papá llevaba su pistola y le disparó al animal. Por suerte, él se fue de ahí y pudimos volver a casa. Hasta hoy tengo miedo de caminar por la calle, con miedo de que ese perro extraño aparezca. Si yo misma no hubiera visto a ese monstruo gigantesco, no creería que existe una criatura tan espantosa. Mi nombre es Jonás y quiero compartir una historia extraña que me pasó cuando tenía unos 10 años. Fred era un perro mestizo, simpático y leal que tenía desde que era muy pequeño. Él era mi compañero constante y vivíamos muchas aventuras juntos. Hasta que un día la tristeza llamó a nuestra puerta. Fred se enfermó y a pesar de todos los esfuerzos no pudimos salvarlo. Él se fue, dejando un vacío inmenso en mi corazón. Lo recuerdo como si fuera hoy. Fui al patio de nuestra casa, donde él solía jugar y acostarse al sol. Y con lágrimas en los ojos, cavé una tumba para enterrarlo. Puse una pequeña lápida en su honor y lloré toda la noche. Esa fue una de las noches más difíciles de mi vida. Esa misma noche era alrededor de la medianoche y yo estaba acostado en la cama, todavía afectado por la pérdida de Fred. Cuando escuché un sonido extraño que venía del patio, era un sonido inquietante, como un rasguño constante que no se podía ignorar. Me levanté y fui hasta la ventana, ¿verdad?, para echar un vistazo, ver qué estaba causando ese ruido ahí. Pero no había nada a la vista. Todo parecía normal. Todavía perturbado, me fui a la cama e intenté dormir, convenciéndome de que era mi imaginación la que estaba volando. Al día siguiente, sin embargo, fui a la lápida de Fred para presentar mis condolencias de nuevo y algo parecía estar mal. La tierra de la tumba se estaba hundiendo, formando una pequeña depresión. Perplejo, tomé una pala y comencé a cavar para descubrir qué estaba pasando ahí. Para mi sorpresa y horror, cuando la tierra empezó a moverse, me di cuenta de que el cuerpo de Fred ya no estaba ahí, simplemente había desaparecido. Intrigado y asustado, le pregunté a mi papá si había hecho algo con el cuerpo de Fred, si lo había llevado a otro lugar para enterrarlo, pero él lo negó rotundamente.
asegurando que no había tocado la tumba del perro. Atribuyó el extraño acontecimiento a los movimientos naturales de la tierra bajo el suelo, buscando una explicación lógica para la desaparición del cuerpo de Fred. Pero yo todavía no estaba convencido de eso. El recuerdo del sonido extraño de la noche anterior seguía atormentando mi mente. Pasaron algunos años. Mi abuela tenía un gatito de mascota que falleció y decidí enterrarlo un poco más lejos de la casa, lejos de la tumba de Fred. Sin embargo, para mi sorpresa y horror, lo mismo volvió a suceder. La tierra cedió y el cuerpo del gatito desapareció. Eso dejó una sospecha inquietante. Alguna criatura o fuerza desconocida estaba robando los cuerpos de los animales que eran enterrados ahí. Eso era aterrador e inexplicable. Me pregunté si el extraño sonido que escuché hace años estaba relacionado con este misterio, pero no tenía respuestas claras. Y, amigos míos, ya casi llegamos al 1,5 millones de suscriptores. Amigo, si ves el canal y aún no estás suscrito, te invito a formar parte del equipo de suscriptores de Leo Augusto. Acabo de cumplir años esta semana, amigo, así que dame ese regalo, hermano. Suscríbete al canal, amigo, es gratis. No olvides comentar aquí abajo. Leeré y responderé todos los comentarios, ¿de acuerdo? Un gran abrazo y sigue con el video. Hola Leo, soy Wellington y tengo 14 años. Te contaré mi historia. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Empezaba a oscurecer y yo iba hacia una laguna algo lejos de mi casa, porque hacía mucho calor esa noche. Iba con mis 3 amigos. Estábamos muy animados, poniéndonos al día y muy relajados. Cuando llegamos a la laguna, sentí algo extraño y también vi algo raro. Parecía ser una mujer vestida de blanco en medio del agua, pero me mantuve tranquilo. Tal vez solo fue una impresión mía, ¿no? Yo y mis amigos. Entonces entramos al agua y todo estaba bien. La noche estaba tranquila, con el cielo estrellado brillando sobre la laguna. Pero entonces, cuando menos lo esperaba, vi a la mujer de blanco otra vez. Su figura apareció frente a mí. Parecía que estaba de pie sobre el agua, a un paso de distancia de mí. Sus ojos eran un pozo de oscuridad, su cabello ondeante era tan blanco como la luna, y su piel parecía pálida y fría como el mármol. Entonces ella puso el pie sobre mi cabeza y empujó hacia abajo. En ese momento empecé a tragar agua y a ahogarme. No podía liberarme de esa situación aterradora y no recuerdo nada más después de eso. Solo recuerdo que mis amigos me despertaron a la orilla del lago tosiendo mucho y expulsando agua. Mis amigos me dijeron que solo me vieron ahogándome de la nada. Y lo más extraño de todo esto era que donde estábamos, el agua no era profunda. No era tan profundo como para que yo me ahogara. Solo dijeron que el escenario cambió de repente y que nubes negras se formaron rápidamente. También había relámpagos acercándose, rasgando el cielo y truenos ensordecedores. Pero no vieron a ninguna mujer ahí, mucho menos ahogándose como yo relaté. Ellos pensaron que yo estaba bromeando al principio, pero después de ver que no salía del agua, fue cuando me sacaron. Un viejo habitante de ahí, llamado Don Pereira, solía rondar la laguna por las noches. Él estaba pasando y vio el alboroto, ¿verdad? Y preguntó si todo estaba bien. Y entonces él contó algo siniestro. Según él, la laguna era un lugar maldito para las generaciones, que personas se ahogaban ahí de forma misteriosa, incluso en la orilla, donde podían tocar el fondo, y que él intentaba encontrar respuestas, pero nunca las encontraba. Desde el encuentro con la mujer de blanco, he sido atormentado por terribles pesadillas. Siempre estoy siendo ahogado por la misma. Voy a un lugar oscuro y despierto con la sábana en mi cara, asfixiándome, empapado en sudor frío, convencido de que serían mis últimos momentos de vida. Espero que hayan disfrutado esta extraña historia de los suscriptores.
Y si quieres enviar una historia para aparecer en esta sección, solo mándala a este correo, inscritosleo@gmail.com. Bueno, yo me despido por aquí, Adiós.